Capítulo 8. Las preguntas de Maitreya. Entonces el Bodhisattva Maitreya preguntó al Bhagavan: Bhagavan, permaneciendo en qué y dependiendo de qué practican la meditación de la calma mental, shamatha, y la meditación analítica, vipassana, aquellos bodhisattvas que discurren en el gran vehículo. El Bhagavan replicó: permaneciendo en y dependiendo de una inquebrantable resolución de exponer el Dharma y de alcanzar la insuperable, completa y perfecta iluminación. Maitreya. El Bhagavan ha enseñado que 4 cosas son objeto de observación. Alambana, cualquier tipo de objeto que el meditador lleva a su mente o a observar. De la meditación de la calma mental y de la meditación analítica. 2 puntos. Las imágenes conceptuales son los objetos de actividad imaginados por el samadhi que son parcialmente similares a las cosas que son objetos de conocimiento. Las imágenes no conceptuales, que son los objetos correctos que son el centro de enfoque del samadhi y que son parcialmente similares a las cosas que son objeto de conocimiento. Y los límites de los fenómenos. Bhuttakati. El límite de la realidad tal como la conocemos se refiere a la observación de los aspectos relativo y último de los fenómenos. Y la realización del propósito es el Dharmakaya o el cuerpo de la verdad. Bhagavan, ¿cuántos de entre estos son objeto de observación de la calma mental? Bhagavan. 1. Las imágenes no conceptuales. Maitreya, ¿cuántos de esos objetos de observación de la meditación analítica? El Bhagavan. Solo 1. Las imágenes conceptuales. Maitreya, ¿cuántos son los objetos de observación de ambos? Bhagavan. Son 2. Los límites de los fenómenos y realización del propósito. Maitreya. Bhagavan, permaneciendo en y dependiendo de estos 4 objetos de observación de la meditación de la calma mental y la meditación analítica, ¿cómo buscan los bodhisattvas la calma mental y cómo llegan a ser diestros en la visión profunda? Bhagavan. Maitreya, yo he dado las 12 formas de enseñanza del Dharma a los bodhisattvas. Sutras, discursos en prosa y en verso, discursos proféticos, versos, sentencias llenas de intención, enseñanzas específicas, narrativas, discursos históricos, historias de las vidas anteriores de Buda, sutras amplios, discursos sobre fenómenos milagrosos y discursos que definen tópicos específicos del conocimiento. Los bodhisattvas oyen bien, aprenden bien, lo analizan bien con sus mentes y a través de la visión profunda realizan plenamente estas enseñanzas. Entonces, permaneciendo en retiro, retiro significa estar apartado físicamente, permaneciendo en retiro significa el aislamiento mental. Hay 3 tipos de aislamiento: una morada excelente, un comportamiento excelente y un aislamiento excelente. Las moradas excelentes son de 3 tipos: ermitas, lugares sin cabezas de familia y viviendas sin techo. Estas últimas las constituyen los cementerios, ermitas, cuevas, montañas y campos. Habiendo asentado sus mentes de forma genuina en su interior, ellos mentalmente prestan atención a esas enseñanzas que anteriormente han completado. Con una atención interna continuada, ellos mentalmente prestan atención a esa mente la cual es mentalmente completada por la mente. La flexibilidad física y mental que surge a través de involucrarse en esta práctica de este modo y de forma continua es la calma mental, shamatha. Así es como los bodhisattvas buscan la calma mental. Tras haber obtenido la flexibilidad física y mental, ellos moran solo en eso. Tras haber abandonado ciertos aspectos de la mente, los aspectos que se abandonan son las imágenes no conceptuales, los objetos de observación del sendero de la calma mental. Ellos analizan y consideran internamente esas mismas doctrinas en las que
han sido contempladas como imágenes que son el centro de enfoque del samadhi. La diferenciación, la completa diferenciación, la investigación completa, el análisis completa, la paciencia, el interés, la discriminación, la visión, la investigación de los objetos que son conocidos con respecto a las imágenes que son el centro del enfoque del samadhi es la visión profunda. Vipassana. Maitreya. Bhagavan. Antes de obtener la flexibilidad física y mental, cuando un bodhisattva atiende en su interior a la mente que observa la mente, ¿cómo es llamada esa actividad mental? Maitreya. Esto no es calma mental. Has de saber que se parece al interés intensificado que es concordante con la calma mental. Maitreya. Bhagavan. Antes de obtener la flexibilidad física y mental, cuando un bodhisattva atiende en su interior a esas doctrinas que han sido completadas como imágenes que son centros de enfoque del samadhi, ¿cómo es llamada esa actividad mental? El Bhagavan. Maitreya. Esto no es visión profunda. Has de saber que se parece al interés intensificado que es concordante con la visión profunda. Maitreya. Bhagavan. ¿El sendero de la calma mental y el sendero de la visión profunda son diferentes o no diferentes? El Bhagavan replicó. Maitreya, aunque no son diferentes, tampoco son lo mismo. ¿Por qué no son diferentes? Porque la calma mental observa la mente, lo cual es también el objeto de observación de la visión profunda. ¿Por qué ambas no son lo mismo? Porque la visión profunda observa una imagen conceptual. Maitreya. Bhagavan. ¿Qué es la imagen? El centro del enfoque del samadhi que percibe una imagen. ¿Es diferente de la mente o no es diferente? Maitreya. No es diferente. ¿Por qué no es diferente? Porque esa imagen es simplemente solo cognición. Maitreya, yo he explicado que la conciencia es plenamente distinguida por el hecho de que su objeto de observación es solo cognición. Bhagavan, si esa imagen, el centro del enfoque del samadhi, no es diferente de la mente física, ¿cómo investiga la mente a la propia mente? El Bhagavan replicó, Maitreya, aunque ningún fenómeno aprende a otro fenómeno, no obstante, la mente que es generada de esta forma, aparece de esta forma. Maitreya, por ejemplo, basado en la propia forma vista en un espejo, redondo, perfectamente claro. Pero uno piensa, yo veo una imagen, la forma y la apariencia de la imagen aparecen como hechos diferentes. Similarmente, la mente que es generada de esta forma y el centro de enfoque del samadhi conocido como la imagen, también aparece como siendo hechos separados. Maitreya. Bhagavan, ¿son las apariencias de las formas de los seres y demás los cuales permanecen con la naturaleza de las imágenes de la mente no diferentes a la mente? El Bhagavan. Maitreya. Son no diferentes, sin embargo, puesto que los seres son como niños con una comprensión distorsionada, no reconocen esas imágenes como solo cognición, tal como en realidad son. Ellos elaboran concepciones erróneas. Maitreya. Bhagavan. ¿En qué punto los bodhisattvas solo cultivan la visión profunda? Bhagavan. Cuando atienden a los signos mentales con una atención mental continuada. Maitreya. ¿En qué punto solo practican la calma mental? Cuando ellos atienden a la mente sin interrupción con una atención mental continuada. Maitreya. ¿En qué punto, habiendo combinado ambas, calma mental y visión profunda, las unen? El Bhagavan. Cuando atienden mentalmente a la mente fijada en un solo punto. Maitreya. Bhagavan. ¿Qué son los signos mentales? Bhagavan. Maitreya. Son las imágenes conceptuales que son el centro del enfoque del samadhi, los objetos de observación de la visión profunda.
Maitreya, ¿qué es una mente sin interrupción? Bhagavan, Maitreya es una mente que observa la imagen, el objeto de observación de la calma mental. ¿Y qué es la mente fijada en un solo punto? Es la realización de esta imagen, la cual es el centro de enfoque del samadhi, es solo cognición. Tras haber realizado eso, es la atención mental a la talidad. Bhagavan, ¿cuántos tipos de visión profunda hay? Maitreya, hay 3 tipos. Esa que surge de los signos, esa que surge del examen y esa que surge de la investigación personal. ¿Qué es la visión profunda que surge de los signos? Es la visión profunda que atiende a una imagen conceptual, el centro del enfoque del samadhi. ¿Qué es la que surge del examen? Es la visión profunda que atiende mentalmente a su objeto para entender bien, a través de la sabiduría, esos fenómenos que no fueron bien entendidos con respecto a esto o a eso. ¿Qué es la surgida de la investigación individual? Es la visión profunda que atiende mentalmente a su objeto para unirse a la gran felicidad a través de la liberación, completando a los fenómenos que han sido bien comprendidos gracias a la sabiduría con respecto a eso o aquello. Maitreya, ¿cuántos tipos de calma mental hay? Puesto que la calma mental es una mente sin interrupción, también se dice que hay 3 tipos. Por otro lado, Maitreya, la calma mental es de 8 tipos. La primera concentración, la segunda, la tercera, la cuarta y así. La esfera del espacio ilimitado, la esfera de la conciencia ilimitada, la esfera de la nada y la esfera sin discriminaciones burdas, pero no discriminaciones sutiles. No sin discriminaciones sutiles. Alternativamente, hay 4 tipos: amor inconmensurable, compasión inconmensurable, alegría inconmensurable y ecuanimidad inconmensurable, los 4 Brahmaviharas, las 4 nobles moradas. Maitreya, Bhagavan, si la calma mental y la visión profunda moran en las doctrinas y también no moran en las doctrinas, ¿qué es estar morando en las doctrinas y qué es no estar morando en las doctrinas? El Bhagavan. Maitreya, la calma mental y la visión profunda, que están vinculadas al significado, a través del involucrarse con los signos de la doctrina de acuerdo a cómo han sido aprehendidos y contemplados, moran en las doctrinas. La calma mental y la visión profunda, que están vinculadas al significado por confiar en las instrucciones y enseñanzas de otros, sin atender a las doctrinas de acuerdo a cómo han sido aprehendidas y contempladas, centrándose en cadáveres descoloridos o putrefactos, o en lo que es concordante con esto, o en la impermanencia de los fenómenos compuestos, o el sufrimiento, o la falta de identidad de los fenómenos, o en la paz del nirvana, o en lo que es concordante con esto, son la calma mental y la visión profunda que no moran en las doctrinas. Maitreya, yo designo a los bodhisattvas que siguen el Dharma, dependiendo de la calma mental y la visión profunda que mora en las doctrinas, como teniendo facultades agudas. Yo designo a aquellos que siguen el Dharma con fe, dependiendo de la calma mental y de la visión profunda que no moran en las doctrinas, como teniendo facultades torpes. Bhagavan, si la calma mental y la visión profunda observan doctrinas no integradas y también observan doctrinas integradas, ¿qué es la observación de doctrinas no integradas? ¿Qué es la observación de doctrinas integradas? Bhagavan. Maitreya. Y si un bodhisattva desarrolla una calma mental y una visión profunda que observa doctrinas particulares de los sutras y demás entre las doctrinas, puesto que estas doctrinas han sido aprendidas y contempladas, esto es la calma mental y visión profunda que observa las doctrinas no integradas. Pero si un bodhisattva reúne esas doctrinas de los sutras y demás juntas, las agrupa de forma comprensible, las junta en una unidad y lleva a la mente el pensamiento, todas esas doctrinas fluyen dentro de la talidad, descienden dentro de la talidad, han descendido dentro de la talidad,
fluyen dentro de la iluminación, descienden dentro de la iluminación, han descendido dentro de la iluminación, fluyen dentro del nirvana, descienden dentro del nirvana, han descendido dentro del nirvana, fluyen dentro de la transformación de la base, descienden dentro de la transformación de la base, han descendido dentro de la transformación de la base, que es... Esto se refiere a los cambios que se producen a través del cultivo de las acumulaciones de mérito y sabiduría, la acumulación de la base. Todas esas doctrinas han sido expresadas a través de la expresión manifiesta de innumerables e inmensurables doctrinas virtuosas. Esto es la calma mental y la visión profunda que observan las doctrinas integradas. Maitreya. Bhagavan. Si la calma mental y la visión profunda observan doctrinas parcialmente integradas y también observan doctrinas altamente integradas y también observan doctrinas inmensurablemente integradas, ¿qué es la observación de las doctrinas parcialmente integradas? ¿Qué es la observación de las doctrinas altamente integradas? ¿Y qué es la observación de las doctrinas inmensurablemente integradas? Bhagavan, Maitreya. Has de saber que la calma mental y la visión profunda que están atendiendo mentalmente a las doctrinas, desde la selección de los sutras hasta las de los sutras extensos, que son los sutras Vaipulya o discursos extensos, los discursos de los fenómenos milagrosos y los discursos que definen los tópicos específicos como una unidad de observación con las doctrinas parcialmente integradas. Has de saber que el estar atendiendo mentalmente a los sutras y demás, tantos como hayan sido aprendidos colectivamente y contemplados, es la observación de las doctrinas altamente integradas. Atiende que el atender mentalmente, comprendiendo a todas las inmensurables enseñanzas del Dharma del Tathagata, a las inmensurables palabras y letras de la doctrina, y a la inmensurable y siempre en incremento sabiduría e inspiración, son la observación de las doctrinas inmensurablemente integradas. Maitreya. Bhagavan. ¿Cómo alcanzan los bodhisattvas la calma mental y la visión profunda que observa las doctrinas integradas? Bhagavan. Maitreya. Has de saber que ellas las alcanzan a través de las 5 causas. En cada momento la atención mental, ellos destruyen todas las bases de las tendencias latentes. Tras haber abandonado los diversos factores de motivación, ellos alcanzan la alegría en el Dharma. Atienden correctamente que las apariencias del Dharma son inmensurables en 10 direcciones y que sus aspectos son ilimitados. Están dotados con una realización de propósito y surgen en ellos los signos no imaginarios que son parcialmente concordantes con la purificación. Para alcanzar, perfeccionar y realizar el Dharmakaya, ellos adoptan las causas de incremento de lo bueno, lo supremo y auspicioso. Maitreya. Bhagavan. ¿En qué nivel? Dice, ¿en qué bhumi, nivel de los bodhisattvas, son realizados la calma mental y la visión profunda que observan las doctrinas integradas y en qué nivel son alcanzadas? Maitreya, has de saber que tras haber sido realizada en el primer nivel, el muy alegre, son ganados en el tercer nivel, el luminoso. Sin embargo, Maitreya, incluso los bodhisattvas principiantes no deberían retrasar el enterarse de ellas y atender mentalmente a ellas. Maitreya. Bhagavan, ¿en qué punto los samadhis de la calma mental y de la visión profunda son conceptuales y analíticos? ¿En qué punto se convierten en un samadhi no conceptual y solo analítico? ¿En qué punto se convierten en no conceptuales y no analíticos? Bhagavan, Maitreya. Los samadhis de la calma mental y la visión profunda que experimentan los signos claros y burdos son imágenes en un nivel de asociación con conceptualización de la primera concentración. Los signos burdos incluyen todos los signos que son fuentes de aflicción.
de las doctrinas que son analizadas de la misma forma en que han sido aprendidas e investigadas son samadhis que son conceptuales y analíticos. La calma mental y la visión profunda, que no son analíticas cuando se está experimentando los signos claros y burdos de estas mismas doctrinas, pero son analíticas cuando se están experimentando una mera atención mental sutil de sus apariencias aproximadas, son samadhis no conceptuales y solamente analíticos. La calma mental y la visión profunda, que son completamente analíticas debido al estar atendiendo mentalmente a la experiencia de las doctrinas espontáneamente y totalmente con respecto a todos sus signos, son un samadhi no conceptual y no analítico. Además, Maitreya, la calma mental y la visión profunda, que surgen de la investigación, son un samadhi conceptual y analítico. La calma mental y la visión profunda, que surgen de la realización individual, son un samadhi no conceptual y solamente analítico. La calma mental y la visión profunda, que observan las doctrinas integradas, son un samadhi no conceptual y no analítico. Maitreya. Bhagavan. ¿Cuál es la causa de la calma mental? ¿Cuál es la causa de la completa estabilización? ¿Y cuál es la causa de la ecuanimidad? El Bhagavan. Maitreya, cuando la mente está excitada o cuando uno teme llegar a excitarse, la atención mental a la reflexión sobre los fenómenos y a la mente sin interrupción es la causa de la calma mental. Vuelvo a repetir. Cuando la mente está excitada o cuando uno teme llegar a excitarse, la atención mental a la reflexión de los fenómenos, que refiere a, son cosas como reflexionar sobre cadáveres, distintos sufrimientos, impermanencia, etc., que reducen la excitación y ayudan a realizar la naturaleza del sufrimiento del samsara. Y generar temor de desarrollar ese tipo de excitación es la primera causa para esa mente de calma mental. Cuando la mente se llega a ser torpe o cuando la mente no teme que llegará a hacerse torpe, la atención mental a los fenómenos placenteros. Y ahora vemos que tales como visualización de los Budas, claro. Este es un método de purificación, ¿no? Cuando la mente es torpe, visualizar a los Budas y a las características de la mente, esa es la causa de la estabilización. Bien, para buscar la calma mental en principio, dejar de ser adicto a excitarla y reflexionar en la naturaleza del sufrimiento del samsara. Luego, para estabilizarla, cuando hay una mente muy torpe, muy ofuscada, visualizar a los Budas, que es como una forma de inspiración también. Maitreya. Cuando aquellos que están siguiendo el sendero que está únicamente dedicado a la calma mental o que está únicamente dedicado a la visión profunda o que es la unión de ambas o forma natural, sitúan sus mentes en un estado que no está afectado por las aflicciones de la excitación y de la torpeza mental. Esta tensión mental espontánea es la causa de la ecuanimidad. Maitreya, cuando los bodhisattvas que están cultivando la calma mental, esto lo dice Maitreya, ¿no?, y la visión profunda comprenden esa doctrina y los significados, ¿de qué forma comprenden la doctrina como comprendiendo los significados? Y significados dice Artha. El Bhagavan respondió: Maitreya, ellos que comprenden la doctrina a través de los 5 aspectos: nombres, palabras, letras, individualidad e integración. ¿Qué son nombres? Es aquello que es atribuido a los fenómenos afligidos o purificados, como la designación para las entidades o particularidades. ¿Qué son palabras? Son aquello que depende de la colección de esos mismos nombres, los cuales están asociados a través de las designaciones convencionales de los objetos como siendo afligidos o puros. ¿Qué son letras? En realidad es como sílabas, me parece. Son unidades individuales, claro, que son las bases de estas dos. ¿Qué es comprendiendo a través de su individualidad?
es la comprensión debida a la atención mental que observa las doctrinas no integradas. ¿Qué es comprendiendo a través de la integración? Es la comprensión debido a la atención mental que observa las doctrinas integradas. Todos ellos son conocidos colectivamente como comprensión de la doctrina. Es así como los bodhisattvas comprenden la doctrina. Los bodhisattvas comprenden los objetos a través de los 10 aspectos, a través de lo que existe relativamente, a través de lo que existe de hecho, a través de lo que está aprendiendo los objetos, a través de haber aprendido los objetos, a través de los objetos que son moradas, a través de los objetos que son recursos, a través de objetos equivocados, a través de objetos no equivocados, a través de objetos afligidos o a través de objetos purificados. Maitreya, la totalidad de todos los tipos de división entre fenómenos afligidos y fenómenos purificados es esto que existe de forma relativa. Eso constituye a todos los 5 agregados, las 6 esferas de los sentidos interna y las 6 esferas de los sentidos externa y demás. Maitreya, la talidad de los fenómenos afligidos y de los fenómenos purificados es eso que existe de hecho, mientras tiene 7 aspectos. La talidad de la originación es el principio y sin final de los fenómenos compuestos. La talidad del carácter es la ausencia de una identidad en las personas y la ausencia de una identidad del fenómeno en todos sus fenómenos. La talidad de la mente comprende que todos los fenómenos son solo cognición. La talidad del estar permaneciendo es solo que yo enseñé como la gran verdad del sufrimiento. La talidad del establecimiento erróneo es lo que yo enseñé como la verdad del origen del sufrimiento. La talidad de la purificación es lo que yo enseñé como la verdad del cese del sufrimiento, y la talidad del correcto establecimiento es lo que yo enseñé como la verdad del sendero. Maitreya, debido a la talidad de la originación, la talidad del estar permaneciendo y a la talidad del establecimiento erróneo, todos los seres son similarmente iguales. Maitreya, debido a la talidad del carácter y la talidad de la cognición, todos los fenómenos son similares e iguales. Maitreya, debido a la talidad de la purificación, todas las iluminaciones, la iluminación de los oyentes, la iluminación de los realizadores solitarios, suprema y perfecta iluminación, son similares e iguales. Maitreya, debido a la talidad del correcto establecimiento, la sabiduría de la calma mental, la visión profunda, la cual se unen y observa todo lo que uno oye como una doctrina integrada, es similar e igual. Maitreya, lo que aprende los objetos son fenómenos de las 5 esferas de los 5 sentidos, mente, pensamiento, conciencia y los factores mentales. Maitreya, los objetos aprendidos son las 6 esferas de los sentidos externos. Además, Maitreya, lo que aprende los objetos también son objetos aprehendidos. Maitreya, los objetos que son morada son los reinos mundanos, los reinos de los seres que aparecen en diversos lugares. Esto incluye un poblado, o 100 poblados, o 1000 de estos, o 100.000. Una región, o 100 de estas, o 100.000 de estas. Un Jambuvipa, o 100 de estos, o 1000 de estos, o 100.000. Los 4 grandes continentes, o 100 de estos, o 100.000, o el universo, el tamaño en medio de los 2000 mundos, o 100.000, o 1000 millones. Un gran universo de 3000 mundos, o 100 de estos, o 1000 de estos, o 100.000. 10.000 millones de estos, 100.000 veces 1000 de estos, 1000 veces 10 millones de estos, 100.000 veces 10 millones de estos, un incalculable número de estos, 100.000 veces un incalculable número de estos, 1000 veces un incalculable número de estos, 100.000 veces un incalculable número de estos, o un número igual a todas las partículas atómicas que hay en motas de polvo, en 100.000 veces un número incalculable de grandes macrocosmos
de tercer grado de los universos inmensurables e inalcanzables en las 10 direcciones. Maitreya, yo he enseñado que los objetos que son recursos son las posesiones y las ventajas que disfrutan los seres. Hay 14 objetos que son recursos: comida, bebida, vehículos, ropa, ornamentos, risa, canto, los instrumentos musicales, perfumes, guirnaldas, flores, ungüentos, vasos, exhibiciones, hombres y mujeres. Maitreya, los objetos erróneos son las discriminaciones erróneas, los pensamientos erróneos, las visiones erróneas, tales como concebir lo impermanente como siendo permanente con respecto a los objetos que son aprendedores y demás, discriminaciones erróneas del pensamiento erróneo y visiones erróneas, tales como el concebir el sufrimiento como gozo, lo impuro como puro, lo carente de entidad como poseyendo una entidad propia. O sea, concebir a los fenómenos como fuente de felicidad también, que es naturaleza dukkha. Hablar del triple marca la existencia. Bien. Maitreya, has de saber que los objetos no erróneos son lo opuesto a estos, que son los antídotos para ellos. Maitreya, hay 3 tipos de objetos afligidos: las aflicciones, que son la aflicción de los 3 reinos, la aflicción de las acciones y las aflicciones del nacimiento. Maitreya, los objetos purificados son los que son cualquier tipo de fenómeno que está en armonía con la iluminación, debido a que apartan a uno de estos 3 tipos de aflicción. Maitreya, has de saber que todos los objetos están abarcados por estos 10 aspectos. Maitreya, los bodhisattvas también comprenden los objetos a través de 5 aspectos. ¿Cuáles son estos 5 aspectos de los objetos? Son las cosas cognoscibles, los significados cognoscibles, el conocimiento, la obtención del fruto del conocimiento y la conciencia completa de esto. Maitreya, tú deberías ver las cosas cognoscibles como siendo todos los objetos de conocimiento. Esto constituye lo que es conocido como los agregados, las esferas de los sentidos internos y las esferas externas y similares. Maitreya, los significados cognoscibles son conocidos correctamente por medio de sus diversos aspectos. Incluye lo convencional y lo último, la falta y las buenas cualidades, las condiciones, el tiempo, las características de producción, la permanencia y la desintegración, la enfermedad y demás, el sufrimiento y el origen del sufrimiento y los demás, la talidad, el límite de la realidad, el dharmadhatu, los sutras condensados, los sutras extensos, ciertas profecías, las diferenciaciones, las preguntas y respuestas sobre las escrituras, las afirmaciones, los secretos, las enseñanzas de las escrituras. Has de saber que esas cosas concordantes con esto son los significados cognoscibles. Maitreya, el conocimiento se refiere a los fenómenos que están en armonía con la iluminación, incluyendo ambos, lo convencional y lo último. Esos fenómenos incluyen las aplicaciones de la atención, los abandonos correctos y demás. Maitreya, la obtención del fruto del conocimiento es domar el apego, rechazo y la ignorancia, abandonar completamente el apego, el rechazo y la ignorancia, el logro de los frutos de aplicarse a la virtud y aquellas cualidades comunes y no comunes, mundanas y supramundanas de los oyentes y tathagatas que yo he enseñado y que deben de ser realizadas. Maitreya, la plena conciencia es el conocimiento liberado de las mismas cosas que han sido realizadas y que han sido enseñadas a otros seres ampliamente y diestramente. Maitreya, has de saber que todos los objetos están abarcados por estos 5 objetos. Maitreya, los bodhisattvas también entienden los objetos a través de los 4 aspectos. ¿Cuáles son esos 4 aspectos de los objetos? Son los objetos de apropiación de la mente, los objetos de la experiencia, los objetos de la cognición y los objetos de aflicción y purificación. Has de saber, Maitreya, que todos los objetos también están abarcados
por esos 4 objetos, por esos 4 aspectos de los objetos. Maitreya, los bodhisattvas también entienden que los objetos a través de los 3 aspectos. ¿Cuáles son los 3 aspectos de los objetos? Son los objetos que son palabras, los objetos que son significados y los objetos que son reinos. Maitreya, los objetos que son palabras deberían ser vistos como siendo una agrupación de nombres y demás. Mientras has de saber que los objetos que son significados tienen 10 aspectos: el carácter de la realidad, el carácter del conocimiento, el carácter del abandono, el carácter de la realización, el carácter de la diferencia, el carácter que diferencia los aspectos de esos mismos caracteres de realidad y demás, el carácter de base que vincula a una base, el carácter de fenómeno que interrumpe el conocimiento y demás, el carácter de fenómeno concordante, el carácter del perjuicio de la ignorancia y similares, y los beneficios del conocimiento y similares. Maitreya, los objetos que son reinos son los 5 reinos: los reinos mundanos, el reino de los seres, el reino de las cualidades, el reino de la disciplina, el reino de los métodos de la disciplina. Maitreya, has de saber que todos los objetos también están abarcados por esos 3 aspectos. Maitreya le pregunta al Bhagavan: Bhagavan, ¿cuáles son las diferencias entre la comprensión de los objetos a través de la sabiduría surgida de la escucha, la comprensión de los objetos a través de la sabiduría surgida de la reflexión y, oh Bhagavan, la comprensión de los objetos a través de la sabiduría surgida del desarrollo de la calma y la visión profunda? El Bhagavan replicó: Maitreya, a través de la sabiduría surgida de la escucha, los bodhisattvas permanecen en las palabras, las toman en sentido literal, ellos no aprenden su propósito y no las realizan. Son concordantes con la liberación y comprenden objetos que no son liberadores. Mientras, Maitreya, a través de la sabiduría surgida de la reflexión, ellos aún se adhieren a las palabras, pero no las toman en sentido literal. Ellos aprenden su propósito y las realizan. Son muy concordantes con la liberación y comprenden objetos que no son liberadores. Maitreya, a través de la sabiduría que surge de la meditación, los bodhisattvas se adhieren a las palabras, y no se adhieren a las palabras. Ellos las toman literalmente, aprenden su significado, ellos las realizan a través de imágenes que son el centro de enfoque del samadhi, que está acorde con las cosas cognoscibles, son completamente concordantes con la liberación y también comprenden objetos que son liberadores. Maitreya, estas son las diferencias entre ellos. Maitreya: Bhagavan, ¿qué es el objeto del conocimiento de los bodhisattvas que cultiva la meditación de la calma mental y la meditación analítica, que entiende la doctrina y que entiende los objetos? ¿Qué es su visión profunda? Y el Bhagavan respondió: Maitreya, aunque yo explico el conocimiento y la visión profunda de muchas formas, las explicaré de forma concisa. La sabiduría de la meditación de la calma mental y de la meditación analítica que observa las doctrinas integradas es conocimiento. La sabiduría de la meditación de la calma mental y la meditación analítica que observa las doctrinas sin estar integradas es visión profunda. Maitreya: Bhagavan, a través del desarrollo de la meditación de la calma mental y la meditación analítica, ¿cómo eliminan los bodhisattvas? ¿Qué tipo de signos y qué tipo de atención mental? Y el Bhagavan respondió: Maitreya, a través de la atención mental a la talidad, ellos eliminan los signos de las doctrinas y los signos de los objetos. Con respecto a los nombres, por medio de la no observación del no observar la naturaleza de los nombres y por medio de no estar percibiendo como reales los signos de su permanencia, ellos eliminan los signos. Lo mismo sucede respecto a los nombres, también sucede con respecto a las palabras, letras y significados. Maitreya, con respecto a todo, hasta a través de los reinos,
por no observar la naturaleza de los reinos y también por no percibir como reales los signos de su permanencia, ellos eliminan los signos. Entonces Maitreya pregunta: Bhagavan, ¿también son eliminados los signos que comprenden el objeto de la talidad? Y el Bhagavan respondió: Maitreya, con respecto a lo que comprende al objeto de talidad, puesto que uno no observa lo que no tiene signos, ¿qué hay que eliminar? Maitreya, lo que comprende el objeto de talidad supera todos los signos de doctrinas y objetos. Yo no puedo afirmar que sea superado por nada. Maitreya: Bhagavan, el Bhagavan ha dicho, uno puede examinar los signos de su propio rostro con, por ejemplo, un recipiente de agua sucia, un espejo sucio o en un estanque agitado. Uno puede hacerlo con sus opuestos. Similarmente, las mentes que no meditan no pueden conocer la realidad tal cual es, su talidad, su ausencia vacua, mientras que aquellos que han meditado pueden hacerlo. En este contexto, ¿qué es el análisis mental? ¿En qué tipo de talidad estaba pensando el Bhagavan? El Bhagavan replicó: Maitreya, hay 3 tipos de análisis mental. El análisis mental surgido de escuchar, el análisis mental surgido de la reflexión y el análisis mental surgido de la meditación. Yo enseñé esto pensando en la talidad de la cognición. Maitreya: Bhagavan, ¿cuántos signos hablan del Bhagavan para los bodhisattvas que comprenden las doctrinas y que comprenden los objetos y que están involucrados en la eliminación de los signos? ¿Por qué medio son eliminados estos signos? Bhagavan: Maitreya, son de 10 tipos y son eliminados por la vacuidad. ¿Cuáles son estos 10? Son los diversos signos de las sílabas y las palabras a través de las cuales es comprendido el significado de la doctrina. Estos son eliminados por la vacuidad de los fenómenos. Los signos que son como un continuo de producción, destrucción y permanencia y de transformación a través de los cuales el significado de la talidad del permanecer es comprendido, son eliminados por la vacuidad del carácter y la vacuidad de lo que no tiene principio ni fin. Los signos de discernimiento de una personalidad verdadera y los signos del pensar, yo soy, a través de los cuales uno comprende los objetos de aprehensión, son eliminados por la vacuidad de lo interno y por la vacuidad de lo no observable. Los signos del discernimiento, del disfrute, a través de lo cual uno comprende el objeto aprendido, son eliminados por la vacuidad de lo externo. Los signos de felicidad inferior y los signos de fascinación externa a través de los cuales uno comprende los objetos que son recursos, tales como los servicios de los hombres y mujeres y las posesiones, son eliminadas por la vacuidad del externo y por la vacuidad de una entidad inherentemente existente. Los signos de lo inmensurable a través de los cuales uno comprende los objetos que son morada, son eliminados por la vacuidad de lo grande. Los signos internos de la liberación, llena de paz que comprende de la comprensión de la ausencia de forma, que son eliminados por la vacuidad de los fenómenos compuestos. Los signos de la ausencia de identidad de las personas, los signos de la ausencia de identidad de los fenómenos, los signos de la solo cognición, los signos de lo último a través de los cuales uno comprende el objeto de talidad del carácter, son eliminados por la vacuidad que ha ido más allá de los extremos, por la vacuidad de lo no existente, por la vacuidad de la existencia inherente de lo no existente y por la vacuidad de lo último. Los signos de lo no compuesto y los signos de lo inmutable a través de los cuales uno comprende el sujeto de la talidad pura son eliminados por la vacuidad de los fenómenos compuestos y por la vacuidad de inclusión. Los signos de la vacuidad a través de los cuales uno lleva a la mente la propia vacuidad, que es el antídoto para estos signos, son eliminados por la vacuidad de la vacuidad. Maitreya: cuando los bodhisattvas eliminan los 10 tipos de signos, ¿cuáles son los signos que ellos eliminan? ¿De qué signos de esclavitud son liberados? Bhagavan:
Maitreya, eliminando el signo de imagen, el centro de enfoque del samadhi, uno es liberado de los signos que son los signos de las aflicciones. Esos signos también son eliminados. Maitreya, has de saber que las vacuidades en realidad son antídotos para los signos. Cada una de las vacuidades es también un antídoto para alguno de los signos. Maitreya, por ejemplo, aunque las aflicciones no están establecidas debido a la proximidad o a la íntima proximidad con las condiciones, desde la ignorancia hasta la vejez y la muerte, en realidad los fenómenos compuestos son descritos como estando establecidos. Deberías también discernir esas vacuidades de este modo. Entonces Maitreya pregunta, Bhagavan, ¿qué es lo que realizan los bodhisattvas en el Mahayana que combinan los signos de la vacuidad inmutable sin que degenere en arrogancia con respecto al carácter de la vacuidad? Entonces el Bhagavan replicó al bodhisattva Maitreya, excelente Maitreya, tú estás preguntando al Tathagata con respecto a este asunto para que los bodhisattvas no se separen de la vacuidad. Esto es muy bueno, porque Maitreya, los bodhisattvas que se separan de la vacuidad tampoco se separan que no se separan de la vacuidad no se separan del Mahayana. Por tanto, Maitreya, escucha bien y te explicaré de esta forma concisa el carácter de la vacuidad. Maitreya, el carácter dependiente de otro y el carácter completamente establecido son observados en todos los aspectos como siendo un carácter libre de carácter imputado, el cual es o bien afligido o bien purificado. Este carácter es lo que ha sido enseñado en el Mahayana como el carácter de la vacuidad. Entonces Maitreya pregunta, ¿cuántos tipos de samadhis de la meditación de la calma mental y la meditación analítica están incluidos en esta enseñanza? Has de saber que están incluidos todos los muy diversos tipos de samadhis de los oyentes bodhisattvas tathagatas que yo he enseñado. Y Maitreya pregunta, Bhagavan, ¿de qué causa surge la calma mental y la visión profunda? Y el Bhagavan responde, Maitreya, surgen de la causa de la práctica de una moralidad pura y surgen de la causa de una visión pura que proviene del escuchar y reflexionar. Maitreya pregunta, Bhagavan, ¿explicarías los resultados de estos? Bhagavan, Maitreya, la mente pura es el resultado, la sabiduría pura es el resultado. Además, Maitreya, has de saber que todas las cualidades virtuosas mundanas y supramundanas de los oyentes o de los bodhisattvas o de los tathagatas son el resultado de la calma mental y la visión profunda. Maitreya, Bhagavan, ¿cuáles son las funciones de la calma mental y las funciones de la visión profunda? El Bhagavan, Maitreya, libera de las dos cadenas, de la cadena de los signos y de las cadenas de las tendencias. Entonces Maitreya pregunta, Bhagavan, de entre las 5 clases de obstáculos de las que habló el Bhagavan, ¿cuáles son los obstáculos de la calma mental y cuáles son los obstáculos para la visión profunda y cuáles son los obstáculos para ambas? Maitreya, has de saber que las visiones que sobrevaloran el cuerpo y los recursos son obstáculos para la calma mental. El no mantener instrucciones de los nobles de acuerdo con los deseos de uno es un obstáculo para la visión profunda. El permanecer en la confusión y conformarse con los logros inferiores son obstáculos para ambos. Debido al primero de ellos, uno no se aplica. Debido al segundo, uno no completa el entrenamiento. Maitreya, Bhagavan, de entre las 5 obstrucciones, ¿cuál es una obstrucción para la calma mental? ¿Cuál es una obstrucción para la visión profunda? ¿Y cuál es una obstrucción para ambas? Bhagavan, el letargo y el sueño son obstrucciones para la calma mental. La excitación y el arrepentimiento, la duda, son obstrucciones para la visión profunda. La obsesión por obtener una experiencia deseable y la intención de dañar son obstrucciones para ambas. Maitreya pregunta, Bhagavan, ¿cuándo es completamente purificado el sendero de la calma mental? Maitreya, el punto en el que el letargo y el sueño son completamente conquistados
Ahí es el punto. Entonces Maitreya pregunta, ¿cuándo es completamente purificado el sendero de la visión profunda? En el punto en que la excitación y el arrepentimiento son completamente purificados. Maitreya. Bhagavan, ¿cuántos tipos de distracción descubren los bodhisattvas que están practicando la calma mental y la visión profunda? El Bhagavan replicó, Maitreya, hay 5 tipos: la distracción de la contemplación mental, la distracción mental externa, la distracción mental interna, la distracción de los signos y la distracción de las tendencias latentes. Maitreya, si los bodhisattvas olvidan las contemplaciones mentales del Mahayana y adoptan las contemplaciones mentales de los oyentes y los realizadores solitarios, ¿esto no es una distracción de la contemplación mental? Si dejan que sus mentes se dispersen hacia las 5 cualidades externas deseables o las 5 diversos signos, conceptualizaciones, aflicciones secundarias y objetos externos de observación, esto es distracción mental externa. Si ellos llegan a estar afligidos, bien por laxitud debido al letargo o el sueño, o por la apetencia del gusto de la absorción meditativa, o por alguna de las aflicciones secundarias vinculadas con la absorción meditativa, esta es una distracción mental interna. Si dependiente de los signos externos, ellos mentalmente atienden a los signos que son el centro del enfoque de los samadhis internos, esto es una distracción de los signos. Si dependiendo de la práctica mental interna ellos atribuyen el concepto de yo soy a los sentimientos que surgen debido a las tendencias latentes colectivas, esto es la distracción de las tendencias latentes. Esto es muy para entendidos, para la gente que practica los yanas, que son pocos. Somos pocos. Bhagavan, Maitreya. En el primer nivel, la calma mental y la visión profunda contrarrestan las aflicciones de las malas transmigraciones y la aflicción de las acciones y el nacimiento. En el segundo nivel, contrarrestan el surgir de los errores que son infracciones muy sutiles. En el tercer nivel, contrarrestan el apego a las tendencias deseables. En el cuarto nivel, contrarrestan el ansia hacia la absorción meditativa y el ansia hacia los fenómenos. En el quinto nivel, contrarrestan exclusivamente el apartarse de o moverse hacia el samsara o el nirvana. En el sexto nivel, contrarrestan el surgir de múltiples signos. En el séptimo nivel, contrarrestan el surgir de los signos sutiles. En el octavo nivel, contrarrestan la búsqueda de carencia de los signos y el no tener el dominio sobre los signos. En el noveno nivel, contrarrestan el no tener el dominio sobre la enseñanza del Dharma en todos sus aspectos. En el décimo nivel, contrarrestan el no haber conseguido la comprensión perfecta del Dharmakaya. Maitreya, en el nivel de un Tathagata, la calma mental y la visión profunda contrarrestan las obstrucciones de las aflicciones y las obstrucciones de la omnisciencia que son supremamente sutiles. A través del haber conquistado completamente estas obstrucciones, los Tathagatas obtienen una visión y conocimiento que no está apegada a nada y que no está obstruida por nada. Ellos permanecen en el objeto de observación que es la realización del propósito, el Dharmakaya completamente puro. Maitreya pregunta, Bhagavan, después de que los bodhisattvas hayan conseguido la calma mental y la visión profunda, ¿cómo realizan la insuperable, completa y perfecta iluminación? El bodhisattva, el Bhagavan replicó, Maitreya, los bodhisattvas, tras haber obtenido la calma mental y la visión profunda, comienzan con 7 tipos de talidad. Con sus mentes absortas en las doctrinas de acuerdo a como ellos han oído y contemplado, ellos internamente atienden a la talidad que es aprendida, bien considerada y bien realizada. De esta forma, la mente entra pronto en un gran equilibrio con respecto a todo surgimiento, incluso de los signos más sutiles. ¿Qué necesidad hay de decir nada con respecto a los signos más burdos? Maitreya, los signos muy sutiles son estos, los signos de la apropiación mental. Con respecto a los signos de la apropiación mental, hay 2 causas para conectar las vidas
con la base de la conciencia, las predisposiciones para aprender manifiestamente el carácter imputado, la apropiación de las facultades de los sentidos, que sirve como base de la conciencia, cuando viendo el cuerpo y estableciendo la atención mental en el cuerpo interno, el cuerpo externo y los cuerpos que no son tanto internos como externos, que son apropiados por estas dos causas, cualesquiera que sean las imágenes que aparezcan con respecto al cuerpo o a los signos impuros y el signo de la talidad, que son el centro del enfoque del samadhi, son signos de apropiación mental. Los signos de la experiencia. Con respecto a los signos de la experiencia hay el oscurecimiento con respecto al ego, visión del ego, orgullo del ego y el apego al ego de esa mente. Cuando viendo las sensaciones y atendiendo mentalmente a esas sensaciones producidas por las sensaciones internas, las externas y ambas, la interna y la externa, cualquier tipo de imagen que surja con respecto a esas sensaciones, los signos de la impermanencia y los signos de la talidad, que son el centro del enfoque del samadhi, son llamados signos de la experiencia. Los signos internos, los signos de la cognición, son las cogniciones de esa mente con respecto a los objetos de observación. Los signos externos son aspectos de la mente y factores mentales. Los signos de ambos, internos y externos, son los aspectos implicados en la realización de la vacuidad de lo interno. Los signos implicados al pensar: tengo que trabajar para la salvación de todos los seres. Los signos del conocimiento, los signos de talidad: la verdad del sufrimiento, la verdad del origen del sufrimiento, la verdad del cese del sufrimiento, la verdad del sendero. Los signos de los fenómenos compuestos, los signos de los fenómenos no compuestos, los signos de la permanencia, los signos de la impermanencia, los signos de la naturaleza vinculada con el sufrimiento y el cambio, los signos que tienen naturaleza de inmutable, los signos no similares a las características de los fenómenos compuestos, los signos de sus propias características, los signos de universalidad, como el contexto de conocer todo como un todo, los signos de ausencia de entidad de las personas, los signos de ausencia de entidad de los fenómenos. En relación a su surgimiento, la mente entra en gran equilibrio. Entrando en la talidad de esta forma, permaneciendo allí frecuentemente, ellos limpian completamente sus mentes de los obstáculos ocasionales, de las obstrucciones y distracciones, generando los 7 aspectos del conocimiento que realiza la individualidad, conocidos por uno mismo, individualmente e internamente. Eso es el camino de la visión del Bodhisattva. Por haber alcanzado esto, los Bodhisattvas entran en la realidad libre de faltas. Han nacido de la familia de los Tathagatas, alcanzan el primer nivel y también experimentan los beneficios de ese nivel. Puesto que han logrado previamente la calma mental y la visión profunda, ellos logran los 2 primeros tipos de objetos de observación, las imágenes conceptuales y las imágenes no conceptuales. Por haber alcanzado el camino de la visión de esta forma, ellos logran los niveles de observación de los límites de los fenómenos. Entrando en el camino de la meditación, ellos progresan hacia los niveles superiores. Cuando ellos atienden mentalmente a estos 3 tipos de objetos de observación, es como el quitar una uña larga con una uña corta. De la misma forma en la que una uña corta expulsa la uña larga, por medio de la eliminación de los signos internos, ellos consiguen eliminar todos los signos concordantes con las aflicciones. Cuando eliminan los signos, también eliminan las tendencias latentes. Por el dominio de los signos y de las tendencias latentes, los bodhisattvas gradualmente se van elevando más y más alto en los niveles, purificando la mente tal como se hace con el oro. Entonces ellos realizan la insuperable, completa y perfecta iluminación y consiguen el objeto de observación, que es la realización del propósito. Maitreya: cuando los bodhisattvas logran la calma mental y la visión profunda de este modo, ellos realizan la insuperable, completa y perfecta iluminación. Entonces Maitreya, que era muy preguntón,
Pregunta. ¿Cómo debería de practicar un bodhisattva para lograr manifiestamente los grandes poderes de un bodhisattva? A lo que Buda, el Bhagavan, responde. Maitreya, los bodhisattvas, que son diestros, los grandes poderes del bodhisattva son el poder de la clarividencia, el poder del dharma, el de los poderes innatos, el de los poderes comunes y los poderes no comunes. Con respecto a los 6 tópicos, manifiestamente alcanzan los grandes poderes del bodhisattva. Los poderes incluyen la destreza con respecto al surgir de la mente, la permanencia de la mente, la emergencia de la mente, el incremento de la mente, la disminución de la mente y la destreza en los medios. ¿En qué punto llegan a ser diestros con respecto al surgir de la mente? Son diestros con respecto al surgir de la mente tal como realmente es. Cuando conocen los 16 aspectos del surgir de la mente, los 16 aspectos del surgir de la mente son la cognición, que es una base y un receptáculo, que es la apropiación de la consecuencia. Es una base porque es la apropiación de la consecuencia, la cual es la morada para las predisposiciones para los fenómenos afligidos y purificados. Es un receptáculo porque es un mundo que es un entorno. La cognición, que tiene varios objetos de observación, es una conciencia mental, conceptual, que aprende simultáneamente objetos tales como la forma y símiles, que aprende la forma simultánea de los objetos internos y externos, que es un momento, en un instante o en un periodo de tiempo muy corto, está absorta simultáneamente en muchos samadhis, que ve muchos campos de Buda y muchos tathagatas. Esto es solamente una conciencia mental conceptual. La cognición de los pequeños signos observables vinculados al reino del deseo. La cognición de los signos observables vinculados al reino de la forma. La cognición de los ilimitados signos observables vinculados en las esferas del espacio ilimitado y la conciencia ilimitada. La cognición de los signos sutiles vinculados a la esfera de la nada. La cognición de los signos observables vinculados a la esfera de la ni discriminación ni no discriminación. La cognición de la carencia de signos, la cual observa lo supramundano y la cesación. Eso que está vinculado con el sufrimiento, que es el estado de los seres infernales. Eso que está vinculado con las diversas sensaciones, acontece en el reino del deseo. Eso que está vinculado con la alegría, es la primera y segunda concentración. Eso que está vinculado con el éxtasis, es la tercera concentración. Eso que está vinculado con ni el sufrimiento ni el no sufrimiento, ni con el éxtasis ni con el no éxtasis. Eso está vinculado con la cuarta concentración hasta llegar a la esfera de la ni discriminación ni no discriminación, que son los jhanas, ¿no? Los distintos niveles de samadhi o observación meditativa. Eso que está vinculado con las aflicciones es el vincularse con las aflicciones y las aflicciones secundarias. Eso que está vinculado con la virtud es vincularse con la fe y demás. Esto incluye los 11 factores mentales virtuosos, las 6 conciencias contaminadas y las 8 conciencias no contaminadas asociadas con estas. Eso que está vinculado con lo neutro y no está vinculado con ninguna. ¿En qué punto llegan a ser diestros con respecto a la permanencia de la mente? Esto sucede cuando ellos conocen la talidad de lo cognoscible tal como es. ¿En qué punto llegan a ser diestros con respecto a la emergencia? La emergencia es, puesto que la emergencia de la mente es la liberación de las ataduras de lo dependiente de lo otro y de lo imputado, y permanece en la talidad de lo completamente establecido, de este modo la conciencia se indica como siendo diestra con respecto a esto. Esto ocurre cuando ellos conocen, tal como son, todos los tipos de ataduras, las ataduras de los signos, que son los signos de carácter dependiente de otro.
las ataduras de las tendencias latentes, que son signos de carácter imputado. Tras haber conocido esto completamente, ellos son diestros en los términos de esta mente emerge de esto, de eso. ¿En qué punto llegan a ser diestros con respecto al incremento? Cuando la mente, que es un antídoto para los signos y las tendencias latentes, es producida y se incremente, entonces son diestros con respecto al incremento, sabiendo que esto es producido y esto se incrementa. ¿En qué punto llegan a ser diestros con respecto a la discriminación? Cuando la mente, que está afligida con los signos y las tendencias latentes que son discordantes con esta destreza, disminuye y decrece. Ellos son diestros con respecto a la disminución, sabiendo que si esto disminuye, esto decrece. ¿En qué punto llegan a ser diestros con respecto a los medios? Que son los medios porque inducen a varias cualidades, como la clarividencia y la ausencia de aflicción. Esto ocurre cuando ellos meditan en las 8 liberaciones, las 8 esferas de lo superable, las 10 esferas de la totalidad, Maitreya. De esta forma los bodhisattvas han logrado manifiestamente y lograrán manifiestamente y están logrando manifiestamente los grandes poderes del bodhisattva. Entonces Maitreya pregunta, Bhagavan, el Bhagavan ha dicho, en la esfera del nirvana, sin un resto de los agregados, todas las sensaciones cesan completamente. Bhagavan, ¿qué son esas sensaciones válidas que cesan? Maitreya, en resumen, hay 2 clases de sensaciones que cesan. La conciencia de las tendencias latentes que son moradas, o sea, el fruto de las tendencias que son los 6 objetos externos, los cuales surgen a través del poder de los poderes sensoriales internos y de sus frutos, puesto que los conocedores de los objetos también surgen dependiente de la observación de estos, ellos también son frutos. Y la conciencia de los objetos que son frutos de ellas. La conciencia de las tendencias latentes, que son las moradas, deberían ser conocidas como siendo de 4 clases. La conciencia de las tendencias latentes del reino de la forma, del reino sin forma, de la conciencia latente que ha llegado a fructificar y la conciencia latente que no ha llegado a fructificar. Aquellos que han llegado a fructificar son todo lo que existe ahora. Aquellas que no han llegado a fructificar no son todo lo que servirá como causas en el futuro. Has de saber que la conciencia de los objetos también es de 4 clases. La conciencia de la morada, la conciencia de la propiedad, la conciencia de los recursos y la conciencia de las confianzas. Además, la conciencia de los objetos acontece en la esfera del nirvana con residuos de los agregados, aunque esto incluye a la conciencia de que esto no ha llegado a fructificar. Es eso que es discordante con las experiencias de las sensaciones que surge del contacto, no ha cesado completamente. Por tanto, uno experimenta sensaciones subsidiarias. Con la consecuencia de eso que ha llegado a fructificar, los 2 tipos de sensaciones cesan completamente, aunque esto incluye conciencia. Uno experimenta solo estas sensaciones que surgen del contacto. Cuando uno pasa más allá del pasar, mezclado en la esfera del nirvana, sin restos de agregados, incluso eso cesa. Por consiguiente, se dice que todas las sensaciones cesan en la esfera del nirvana sin residuos agregados. Además, después de haber dicho esto, el Bhagavan dijo al Bodhisattva Maitreya, Maitreya, tú preguntas al Tathagata acerca del yoga con destreza y buen discernimiento, comenzando con el más completo y puro del sendero del yoga. Esto es excelente y bueno. Yo también enseño el sendero del yoga completamente e impecablemente. Todos aquellos que han llegado a ser Buda perfectos en el pasado o que llegarán a ser Budas perfectos en el futuro, también enseñan o enseñarán de este modo. Es conveniente que los hijos e hijas de buena familia se esfuercen en esto. Entonces el Bhagavan habló en verso. Cualquier tipo de doctrinas que son designadas y postuladas
lo son para el gran propósito del esfuerzo en el yoga. Aquellos que confían en esas doctrinas y que trabajan en este yoga alcanzarán la iluminación. Aunque aquellos, que buscando faltas discuten estas palabras y estudian todas las otras doctrinas buscando la liberación, están, Maitreya, tan lejos de este yoga como distante están el cielo de la tierra. Aquellos sabios que benefician a los seres no buscan recompensas cuando se esfuerzan en ayudar a los seres. Aquellos que esperan una recompensa no alcanzarán la alegría suprema, libre de los intereses materialistas. Aquellos que con deseo dan instrucciones del Dharma han renunciado al deseo, pero aún están aferrados a él. Estos seres engañados también el Dharma precioso y estos seres engañados obtienen el Dharma precioso y sin precio, pero vagan en la miseria. Por lo tanto, abandona vigorosamente el enfrentamiento, la conmoción mundana y la elaboración conceptual. Para liberar a los seres mundanos, incluyendo a los dioses, haz un gran esfuerzo en este yoga. La palabra esfuerzo significa algo particular para los orientales, o sea, India, Tíbet. Entonces el Bodhisattva Maitreya preguntó al Bhagavan: ¿cuál es el nombre de esta forma de discurso que explica tu pensamiento? ¿Cómo debería ser aprendido? El Bhagavan replicó: Maitreya, estas enseñanzas del significado definitivo del yoga, apréndelo como la enseñanza del significado definitivo del yoga. Cuando esta enseñanza del significado definitivo del yoga fue explicado, 200.000 seres generaron la aspiración hacia la insuperable, completa y perfecta iluminación. 300.000 oyentes purificaron el ojo del Dharma, que está libre de polvo y que es inmaculado con respecto al Dharma. 150.000 oyentes liberaron sus mentes de contaminaciones de forma tal que no renacerían. 75.000 bodhisattvas alcanzaron la contemplación mental del gran yoga. Esto completa el capítulo 8 de Maitreya.